Muy amados hermanos, sean ustedes muy bendecidos con la gracia de nuestro Dios. Para mí es un placer saludarles y esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias en sus hogares. Mediante este audio quiero entregarles un material de mucha bendición para el estudio de la Carta a los Gálatas. Carta que comenzaremos a estudiar en esta próxima semana de escuela dominical y que por razones ya conocidas no lo podemos hacer de manera presencial. Así que ocupando este medio, trataremos de no perder la bendición que nos dejan estas enseñanzas. Hoy nos dedicaremos a la introducción de esta carta. Lo primero que podemos considerar es quién es el autor. Esto lo vemos en los primeros versículos. Capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Pablo fue quien escribió esta carta, y la escribió a la iglesia de Galacia, o sea, a los creyentes que eran miembros de las iglesias en Galacia. Por tanto, comenzaremos nuestro trato de esta epístola con un breve estudio del trasfondo de los protagonistas principales, tanto el autor como los destinatarios de su correspondencia. Pablo fue uno de los apóstoles. Así lo identifica él al comienzo de su carta a los Gálatas. Pero, ¿qué más sabemos acerca de Pablo? Lo siguiente es un breve resumen de hechos y características del apóstol Pablo. Primero, nacido en Tarso. Sabemos que Pablo era de la región que ahora es Turquía. Específicamente, Pablo era de la ciudad de Tarso, en la región que entonces se conocía como Sicilia. Eso lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Tarso era una ciudad muy próspera en los tiempos de Pablo. La localización geográfica de Tarso era en un plano fértil donde se cultivaba lino, que se usaba para hacer hilo para tejer. Otro elemento importante de la producción del área era algo llamado silicium. Este es un material de tejido con pelo de cabra, del cual se hacían coberturas o lonas para proteger tanto del frío como del agua. Esto pudo haber sido el material que Pablo utilizaba en su ocupación de hacer tiendas. ¿Quién sabe? Quizás, no lo sé. Pablo así también lo muestra cuando expresa que él se gana la vida con un oficio. Seguramente pudo haber sido que este era el material que ocupaba. Pero bueno, no es muy relevante. Tarso también era conocida como un centro de estudio. Este dato es muy importante. Nos ayuda a identificar de mejor manera a los hermanos de Gálata. Pero curiosamente, solamente a nivel local. Es decir, a pesar de que Tarso tenía muy buenas oportunidades académicas, la gente de otros lugares no viajaba a Tarso para aprovechar esta gran oportunidad de enriquecerse culturalmente. Tarso estaba localizada en la provincia romana de Sicilia. Sicilia había sido gradualmente conquistada por los romanos hasta por ahí por el año 25 a.C. La región oriental de Sicilia, que incluía a Tarso, fue unida a Siria, la cual se había convertido en una provincia romana bajo Pompeyo en el año 64 a.C. Pero no sería hasta el año 72 después de Cristo que la región del oriente y del occidente de Sicilia serían unificadas. Así que toda la vida de Pablo se llevó a cabo en el área de Sicilia, donde él nació. Fue parte de la provincia unida a Siria, algo que él no indica en Gálatas, pero ahí es donde él crece y se desarrolla. Segundo, Pablo es ciudadano romano. Podemos decir que Pablo no solamente era de una región de prestigio, sino que también era ciudadano romano, y lo era por nacimiento. En ese tiempo el ser ciudadano romano era de mucho prestigio y de un gran privilegio. Por ejemplo, en los tiempos de Pablo, un ciudadano romano tenía el derecho a un juicio al ser acusado por algún crimen. Y es por eso que los magistrados de Filipo, durante el primer viaje misionero de Pablo, tuvieron temor al saber que habían violado este derecho al que Pablo
podía acceder. Los ciudadanos romanos también disfrutaban del derecho de apelación, y ese derecho lo podían hacer al emperador al ser acusado de algún crimen. Y Pablo usó este derecho. Es más, algunos dicen que si no lo hubiese solicitado, se habría evitado su muerte. Pero sabemos de que Dios es el que hace conforme a su voluntad. Y el apóstol pudo llegar a donde no lo habría podido hacer si no hubiese accedido a este derecho. Compartió el evangelio al emperador y a la gente que le rodeaba. Ahora, que Pablo era ciudadano romano por nacimiento, quiere decir que su padre tenía que haber sido ciudadano romano. La ciudadanía romana se otorgaba originalmente solo a la gente que nacía en la ciudad de Roma y que nacía siendo libre y no esclavo. Pero al extender Roma su control sobre Italia y el resto del Mediterráneo, esta ciudad romana también fue extendida a gente que no era romana por nacimiento. Entonces, ¿cómo es que una familia judía de Tarso tuvo la prestigiosa ciudadanía romana? Simplemente no lo sé. Hay muchas posibilidades, pero son solamente especulaciones. Nada para darlo como un hecho completo. El hecho sí es que como lo haya sido, la familia de Pablo obtuvo la ciudadanía romana. Por tanto, Pablo era ciudadano romano, le gustara a quien le gustara. Es posible que Pablo hasta andaba con algún tipo de documento como prueba de su ciudadanía, aunque esto es difícil, dado las tragedias por las que él pasó. Era difícil guardar un documento, ¿sí? Fue náufrago, encarcelado, etc. Muy difícil poder guardar un documento, sobre todo en esa época. Pero lo que sí sabemos es que la gente no mentía tan fácilmente acerca de la ciudadanía romana. Tal mentira llevaba pena capital y con segura y una cruel tortura. Tercero, Pablo se denomina hebreo de hebreo. Esto es muy interesante. Para Pablo, quizás más importante que ser ciudadano romano es haber nacido en una ciudad distinguida. Era el hecho de que él era hebreo y no hebreo cualquiera. En la carta de Filipenses, del capítulo 3, versos 5 y 6, él nos dice que él es hebreo de hebreo. Pablo era judío de nacimiento. Él no solo sabía que era judío, sino que también sabía su linaje y que era de la tribu de Benjamín. Eso lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 11 y 1, verso 1. Nota importante, aquí me parece esto extraordinario. Que Pablo sabía de su linaje es impresionante, y eso testifica de su devoción a las tradiciones y de su ascendencia. El territorio de la tribu de Benjamín fue originalmente localizado al norte del área más grande de Judá, la ciudad de Jerusalén. A pesar de haber sido parte de la tierra de Benjamín, se formó como un territorio anclado entre Judá y Benjamín. Eventualmente estos territorios constituían el reino del sur, el reino de Judá. Siendo tan pocos, la gente de la tribu de Benjamín perdieron su identificación como tribu. Pero pocos se mantuvieron sabedores e informados de sus raíces. Y uno de ellos es Nehemías. Y es de estos quienes probablemente Pablo fue descendiente. Al decir que él era hebreo, Pablo aparentemente quería dar a entender algo más que simplemente afirmar que él era un israelita. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, verso 1, hay una distinción entre hebreo helenista y hebreo nativo. La distinción probablemente tiene que ver con el idioma y la cultura que estos grupos de judíos usaban. Los hebreos de nacimiento se reunían en sinagogas donde las actividades se conducían en hebreo, y en su vida diaria estos hablaban arameo. Por otro lado, los hebreos helenistas iban a sinagogas donde se enseñaba en griego, y ellos hablaban en sus hogares el griego. Pablo hasta estudió bajo uno de los eruditos de los hebreos nativos, que fue precisamente Gamaliel.
Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, verso 3. Gamaliel es un fariseo, bajo quien Pablo había estudiado. Fue un hombre destacadísimo, proeminente fariseo, un hombre considerado un sabio. Los fariseos eran judíos que seguían las tradiciones de sus ancianos con mucha disciplina, pensando de que de esa manera cumplían la ley. Los fariseos seguían sus creencias con tanta devoción que se separaban o se alejaban de todo lo que consideraban ceremonialmente sucio. Por eso se cree que el término fariseo viene de la misma palabra hebrea de la que viene la palabra separar. Pablo rápidamente se describe a sí mismo como fariseo. Siempre lo hizo mención. Y antes de su conversión, su vida reflejaba el tipo de disciplina que el partido de los fariseos tenía. Los fariseos deseaban obedecer a la ley basándose en la interpretación de sus ancianos y de sus tradiciones. Y lo hacían principalmente por medio de ritos ceremoniales. Es importante notar que fácilmente podríamos decir que los fariseos eran más que nada un partido político. Constituían un partido unido por las creencias y las tradiciones religiosas de sus miembros. Fue por su devoción a las tradiciones de que cómo cumplir con los mandatos de la ley que Pablo llegó a ser el mayor perseguidor de la iglesia, hasta que el Señor lo llamó a su obra. Qué bendición para el apóstol, ¿verdad? Cuando el Señor lo llamó, debe haber sido un ciego fariseo, pero Dios lo llamó para esta manifestación gloriosa de su evangelio. En su afán por perseguir a los seguidores del camino, porque antiguamente se les llamaban los seguidores del camino, no se les llamaban evangélicos, ni judíos, ni nada, ni discípulos, se les llamaban los seguidores del camino. Pablo pidió y obtuvo permiso a las autoridades religiosas en Jerusalén para aprender a estos seguidores del camino y traerlos a Jerusalén para juzgarlo y posiblemente asesinarlo, tal cual como lo hizo con Esteban. Pero el Señor tenía otros planes para Pablo y lo llamó a su servicio, tal cual como lo llama a nosotros. Usted tenía un camino, un plan, una senda, pero vino el Señor y lo llamó para que fuera usted un servidor de Él. Al ser llamado por Cristo, Pablo no solamente se convirtió en creyente del camino que él había tratado de destruir, sino que también fue hecho o designado un apóstol por Dios mismo, que es lo que consideramos en los versos unidos del primer capítulo. Los apóstoles fueron creyentes a quienes Cristo les reveló directamente el mensaje del Evangelio y quienes fueron dados el encargo de fundar las iglesias de Cristo. Estas son las razones por qué no hay apóstoles ahora. Es decir, la revelación de Dios al hombre ya está completa en su palabra, en la Biblia. Y las iglesias ya fundadas y todo aquello en quienes ahora habita el Espíritu Santo somos solamente miembros del cuerpo de Cristo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1 al 6. 4. Evangelista y misionero. El evangelizar a la gente de todo trasfondo es la responsabilidad de todos los creyentes, incluyendo al mismo apóstol Pablo. Pero el encargo apostólico que Cristo le dio al apóstol fue específicamente de evangelizar a los gentiles. Eso lo vamos a encontrar en la misma carta a los Gálatas. Esto Pablo lo hizo ejemplarmente en su vida cotidiana. Qué ejemplo maravilloso del apóstol, ¿verdad? ¿Cómo? Tan obediente con el mandato que Dios le dio. Y lo hizo en sus viajes misioneros. Es decir, no solamente fue un evangelista, sino que fue un extraordinario misionero. 5. La familia. Es interesante que la Biblia no nos dice mucho acerca de la familia de Pablo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 23, hay una oscura referencia a la hermana de Pablo y a un sobrino de Pablo, pero no hay mucho más sobre sus parientes. Sabemos que Pablo no estaba casado, por lo que él nos dice en la carta de 1 Corintios en el capítulo 7. Unos han especulado que Pablo fue viudo, ya que la tradición judía
lo hubiera requerido que fuera casado antes de darle los cargos que los líderes fariseos le dieron. La verdad es que la palabra simplemente no nos dice nada. Y si la palabra no nos dice nada, nos vamos a quedar con lo que Pablo nos dice. Los Gálatas. Galacia fue establecida por los célticos en Asia Menor durante el tercer siglo a.C. Después que se disolviera el reino de Alejandro Magno, los gálatas como grupo étnico se concentraban en el área norte central del moderno país de Turquía. Sin embargo, después de ser conquistados por los romanos, estos usaron el nombre de Galacia para la provincia que incluía el área donde vivían gálatas étnicos en el norte y el área donde no había tanto al sur de Ancira. Dado el hecho de que los gálatas étnicos habían conglomerados alrededor de Ancira, por muchos años estudiantes de la Biblia habían pensado que fue a estos a quienes les escribió el apóstol Pablo. Pero desde el siglo pasado, estudios más detallados han llevado a muchos al entendimiento de que Pablo les escribió a la gente que vivía en la provincia romana de Galacia, y no solamente a la gente quienes eran los gálatas étnicos. Hay varias razones muy sólidas en apoyar este punto de vista. Bueno, se piensa, de acuerdo a las evidencias, que esta carta se escribió alrededor del año 48 después de Cristo. Es prudente entender que Pablo les escribió esta carta a las iglesias que él acababa de fundar durante su primer viaje misionero, que tuvo lugar en el año 46 y 47 aproximadamente. Bueno, mire, ahora quiero hacer unas observaciones adicionales. Estos son algunos detalles que ya lo hemos planteado, pero quiero abordarlo un poquito más como puntualizarlo. Hemos visto quién fue el autor, Pablo, el apóstol, y a quién les escribió esta epístola, a la iglesia de Galacia. También hemos considerado cuándo es que Pablo escribió esta carta, posiblemente alrededor del año 48 después de Jesucristo. Pero todavía no hemos visto detalladamente por qué fue Pablo quien les escribió. Encontraremos los detalles del por qué Pablo escribió esta epístola al estudiar el resto del libro, sin duda. Pero les daré un breve resumen del cual fue el verdadero motivo. Encontraremos que Pablo escribió para defenderse de ataques a la autoridad de su mensaje. Los ataques eran en contra de su apostolado, o sea, ataques que negaban que él hubiese sido encomendado por Dios. Pablo escribió el libro de Gálatas a las iglesias de Galacia porque falsos maestros estaban enseñándoles que el evangelio que él les había predicado no era suficiente para la salvación, ya que no incluía la ley. Pablo les escribió a la iglesia de los Gálatas porque estos falsos maestros enseñaban erróneamente que las obras de la ley eran necesarias para vivir bien, para acercarse a Dios, y que sin la ley la gente se excedería en todo exceso y libertinaje. Ahora, solamente a modo de comentario y para hacer que tomemos un gran interés por esta carta y no dejemos de escuchar los audios que seguiré enviando y que por supuesto serán para ir complementando todo el conocimiento y la riqueza de esta carta. Gálatas fue el grito de guerra de la reforma de Martín Lutero. Esta carta fue para él muy importante. Se posicionó de esta carta como que si fuera de él en un sentido muy especial. Cito algunas palabras del mismo Martín Lutero, que señaló, diciendo así: la epístola a los Gálatas es mi Catarina. Es decir, su esposa, que se llamaba Catalina, que en ese pasado a las Catalinas se le decía Catarina. Por tanto, para Martín Lutero, esta carta era casi como tan importante como su esposa. Cierro de la cita. Esta carta se llama la Carta Magna de la Libertad Cristiana. La ocasión inmediata de esta carta fue que algunos querían pervertir el Evangelio de Cristo. Hoy en día hay quienes quieren hacer lo mismo, en una manera u otra,
Por eso esta carta es tan útil hoy como nunca. Hoy, en este presente, esta carta revierte tremenda importancia. Toda clase de legalismo queda refutada por esta carta, sea en la esfera de la justificación o en la santificación. Es la fe en la palabra. Esto quiere decir en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tener fe en otra cosa queda condenado a la inutilidad absoluta. 10 veces en esta carta el apóstol Pablo apela a las escrituras del Antiguo Testamento. Es evidente que para el apóstol esta escritura constituía la autoridad final y eran dignas de confianza. Y a pesar de recibir el Evangelio por revelación de Jesucristo, Pablo apela una y otra vez a las escrituras para apoyar y dar credibilidad al mensaje que predicaba entre los gentiles. Y de 9 de las 10 veces en que apeló a las escrituras para apoyar este mensaje en base a la parte doctrinal de su epístola. Eso lo vamos a estudiar posteriormente en el capítulo 3 y 4. Hoy en día, lamentablemente, las iglesias tienden a la orientación de gobernarse por las experiencias más que por la doctrina. Y hoy debemos procurar que la doctrina sea la base de todo, la base de todos nosotros y de todo lo que hacemos. Nuestro mismo Señor Jesucristo ocupó esta base cuando dijo, escrito está. Por tanto, antes de aprobar algo, nuestra base debe ser si realmente está escrito, porque si está escrito es correcto. La verdad no es relativa, conformándose al juicio de cada uno, es absoluta, siendo como es la palabra de Dios, la cual no cambia, ella permanece para siempre. Mis amados hermanos y hermanas, el mundo en que vivimos necesita desesperadamente el mensaje de Gálatas. Los inconversos lo necesitan urgentemente y los creyentes necesitamos el precioso mensaje de esta carta para gozar debidamente de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, les pido que le dediquemos un tiempo apropiado y serio a este estudio y que como lo vamos a hacer a través de este medio, usted puede interesarse en escuchar los audios que les estaré enviando para ir con la secuencia con respecto a lo que vamos a ir aprendiendo de esta carta. Y yo les aseguro que las bendiciones serán abundantes en nuestra vida y en la vida de los otros a los que les podamos predicar y enseñar las verdades de esta preciosa carta. Sea nuestro Señor muy glorificado y que estas palabras sean una bendición en la vida de cada uno de ustedes. Que les habló Pastor Samuel Rojas, un servidor. Dios les bendiga maravillosamente.